Pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve con ustedes y realmente muchísimas cosas han ocurrido. Como ustedes saben, tuve un problemita físico con una operación en Reynosa, 8 días de hospitalización y después recuperación. Ya estoy montado en el caballo a 100 kilómetros por hora. Ya en las últimas semanas he estado en Portland, en San Francisco, en Boston. Y el pasado mañana salgo para Tegucigalpa, Honduras. Y entonces mi mente dice que debo todavía estar en recuperación, pero el corazón ya quiere correr. Y entonces les encargo que oren. Vamos a estar en este viaje a Tegucigalpa, no vamos a estar en ningún tipo de evento principal. Era una planificación de simplemente visitar las iglesias. Y entonces vamos a estar allá 6 días y en los 6 días vamos a cubrir 6, 7 congregaciones para tratar de tener una conexión con las congregaciones. Y les encargo sus oraciones, especialmente en el proceso de la recuperación y todavía con una dieta estricta. Este es probablemente el peor de los procesos, porque cuando uno viaja es difícil mantener una dieta, no porque uno quiera comer cosas, sino le ofrecen cosas que uno no debería de comer, y entonces uno tiene que aprender a decir no gracias. Y para mí es muy, muy difícil y muy problemático, pero les encargo sus oraciones sobre eso. Quiero el día de hoy, quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. En el capítulo número 10 de Hechos encontramos nosotros una historia. La historia de un hombre que lo conocemos como Cornelio. Lo conocemos como Cornelio. Él era un centurión, una posición sumamente importante, era una posición sumamente delicada a nivel del imperio romano. Ellos eran los encargados en mantener el orden, eran encargados en mantener el poder romano sobre las áreas conquistadas. Los centuriones eran conocidos por sanguinarios, eran conocidos por gente déspota, abusador, manipulador. Se enriquecían ilícitamente en muchísimas formas y muchísimas maneras. Pero encontramos, aparte de la multitud de todos los centuriones malos que encontramos nosotros a alguien muy diferente. Pero esta historia es importante y se lo voy a mencionar después de leer el pasaje. ¿Por qué es importante para nosotros esta historia? Y quiero comenzar aquí en el versículo número 1. Dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio.
Mirándolo fijamente, atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro, que se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso, a los cuales que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Esta historia, como les dije, es una de las historias más importantes para nosotros. Aquí podríamos nosotros decir de que esta historia marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después porque hasta este momento el evangelio, en la mentalidad de los judíos, en la mentalidad de los discípulos de Jesús, en la mentalidad de la iglesia de Jerusalén, el cristianismo era una extensión del judaísmo para ellos. Y los cristianos tenían que no solamente ser seguidores de Jesús, sino también hacedores de todo el Antiguo Testamento y con todas sus tradiciones y con todos los reglamentos. Y ellos todavía consideraban a los gentiles, a los no creyentes, a los de afuera, los considerábamos como segunda, vamos a decir, segunda categoría. Nosotros somos los especiales, Dios nos llamó, nos escogió a nosotros. Si ellos quieren conocer a Dios, tienen que pagar el precio. Tienen que acercarse, tienen que humillarse, tienen que pedir, tienen que cumplir todos los requisitos que nosotros les impongamos, y si todavía nos da la gana lo aceptamos, o si no, no lo hacemos. Y había ese pensamiento de que el cristianismo era una extensión del judaísmo. La Biblia los declara a ellos como judaizantes, cristianos que quieren judaizar a la gente. Pero aquí encontramos nosotros de que esta historia viene a romper paradigmas, viene a romper estructuras de corazón y de mente. Porque aquí Dios convence a la persona que tenía que convencer. Pedro era un hombre de influencia, especialmente entre los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Él era un hombre de influencia, y la historia tiene que ver en el corazón a Pedro. Y conocemos de que Dios empieza a romper los paradigmas cuando, mientras que estos 2 siervos y el soldado estaban en camino a Jope, Dios estaba hablando con Pedro. ¿Se recuerdan la historia, la visión donde desciende un manto con todo tipo de animal inmundo? Lo que los judíos estaban llamados y ordenados a no consumir, como el cerdo y todos los demás animales que no eran para consumo humano. Y Dios le dice, en una voz le dice: mata y come. Y Pedro rechaza y le dice al Señor: Señor, nunca, pero nunca, absolutamente nunca he comido tal cosa. Y viene la voz y le dice: es que no llames inmundo a lo que yo he llamado limpio. Porque Dios no estaba hablando de los animales, estaba sacudiendo a Pedro de su pensamiento. Dios le estaba hablando a Pedro acerca de lo que él también consideraba inmundo a todos los gentiles, mucho más a los romanos, porque recuerde, el romano había sido el conquistador y había un odio. Si los gentiles los odiaban, mucho más a los romanos. Y entonces Dios estaba tratando con el corazón de Pedro, y se da varios años después. Usted lo puede leer en el capítulo 15 de Hechos, lo que nosotros conocemos como el Concilio de Jerusalén, donde el apóstol Pablo va delante de todo el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, lo que son los apóstoles, los ancianos, y él presenta el evangelio que él ha estado predicando entre los gentiles. Y el que, vamos a decir, la gota que rebalsó el vaso, la gota que convenció a todo el consejo, fue el testimonio de Pedro acerca de este evento. Cómo Pedro había sido testigo
de cómo Dios había salvado sin un llamamiento a salvación, sin un llamamiento al arrepentimiento, sin un llamamiento a que levanten la mano ni que hagan la oración de fe. Dios salvó a todos los que estaban en la casa de Cornelio. Cómo Dios ungió y llenó con poder del Espíritu Santo a todos los que estaban ahí, antes de que Pedro impusiera manos sobre ellos o que orara por ellos. Y entonces cuando Pedro ve lo que está ocurriendo, dijo: si Dios está haciendo esto, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Y entonces cuando se da el concilio, Pedro testifica acerca de lo que sucedió. Cómo Dios había sobrenaturalmente salvado, ungido, lleno a todo el grupo, y él era testigo de lo que había sucedido. Y él dijo: si Dios ha hecho acepto a los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para no predicarles a ellos el evangelio, no llevarles a ellos el evangelio? Y la razón del por qué todos estamos aquí, porque aunque tal vez alguno de nosotros tenga un poquitito de sangre judía, todos somos gentiles. Y el evangelio vino a nosotros gracias a esta historia. Gracias a esta historia que estamos viendo el día de hoy. Ahora, me quiero enfocar, le digo todo esto porque me quiero enfocar yo en este hombre llamado Cornelio. Cornelio, aunque era un hombre que por tradición era un capitán, era un centurión de una legión. Una legión podía ser de 1,000 a 4,000 soldados. Y eran los que gobernaban, los que mantenían la paz en un sector, una región que estaba bajo el poder de Roma. Y para poder llegar a ser centurión, yo le digo, no, uno no solo tiene que ser un estratega, uno tenía que ser un hombre sanguinario, dispuesto a lo que fuera, dispuesto a lo que sea, a consecuencia o a nombre de Roma. Roma ordenaba algo y él estaba dispuesto a cumplir. Pero lo interesante es de que este hombre alcanza a ser diferente. Recuerde, Dios salva a este hombre sin que alguien le haga el llamamiento de salvación, sin que nadie ore por él ni que él haya hecho la oración de fe. Dios lo salva a través de una manifestación, una revelación. Lo que sí entendemos es de que Pedro le predica a Jesucristo, pero algo había sucedido antes de la predicación de Jesucristo. Algo había sucedido en la vida de este hombre. Había un modelo en su vida. Él había visto a gente diferente. Él había sido impactado por gente que actuaba diferentemente, probablemente judíos que vivían una vida diferente, que amaban a Dios, creían en Dios, que seguían a Dios, que estaban queriendo agradar a Dios en toda su forma de vivir. Y este hombre fue impactado por eso y modeló su vida conforme a lo que aprendió de otros. Ahora, ¿por qué uso estas palabras? Porque, hermanos, creo que a veces este hombre nos deja a nosotros en vergüenza. Lo que este hombre vive nos deja a veces a nosotros sin vergüenza, porque ahora él es el modelo de lo que el Señor está llamando para cada uno de nosotros. Notemos varias cosas en la vida de este hombre. Yo los estoy llamando, lo que encontramos aquí lo estoy llamando las disciplinas de este hombre, porque quiero que entienda algo. Si usted es un discípulo, ¿cuántos son discípulos? Levante la mano los discípulos. Si usted es discípulo, se supone que usted tiene que tener disciplina, porque no existe un discípulo que no tenga disciplina, o no debería de existir. Porque el término discípulo confiere disciplina. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas que este hombre vivía en una forma diaria, en una forma común, en una forma rutinaria en su vida? Veamos el versículo 2 en adelante, la primera cosa. Dice de que él era piadoso. Piadoso. Nosotros usamos en el término de nuestro castellano, especialmente el antiguo, usamos la palabra pío.
Pío, y no es aquel que roba, sino pío es el título, es el sobrenombre a una persona que consideramos una persona piadosa. Y el piadoso es una persona que busca vivir una vida santa en todas sus decisiones y en toda su forma de vivir. Ahora, lo interesante es, yo me puedo llamar piadoso, pero que Dios me llame a mí piadoso es una cosa diferente. Dios conoce el corazón y Dios no va a llamar a alguien algo que no lo es. Lo que nos da a entender de que este hombre había sido transformado en su propia forma de vivir, donde él vivía una vida verdaderamente santa. Él vivía una vida que se había apartado del pecado. Había en él una voluntad, un deseo de vivir diferentemente al resto de la gente a su alrededor. Ahora, si vemos nosotros el impacto de este hombre, porque si usted notó en la historia cuando lo leí, dice que hasta el soldado que él había mandado era un soldado ¿qué? Piadoso. ¿Qué significa? Era un hombre de influencia, que le había impactado a la gente a su alrededor en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Él vivía una vida de impacto. Y lo podemos ver aún en la historia, en lo que nos resta de la historia, que no tenemos tiempo de leerla. Porque cuando Pedro llega, la casa entera estaba llena de gente que estaba esperando la venida de Pedro. Yo no sé, déjeme ponerlo desde esta perspectiva. Si usted invitaría a alguien, a su familia y a sus amigos, y digan, miren, vengan a mi casa porque he invitado a alguien que venga a compartirnos una verdad tremenda, ¿cuántos de sus familiares y cuántos de sus amigos llegarían y se quedarían por 4, 5, 6 días esperando la venida de este personaje? Porque pasaron 4, 5, 6 días esperando. La mayoría de nosotros nos diría, bueno, sí estoy de acuerdo, pero manda mi mensaje cuando ya llegó. Pero el tipo de influencia que este hombre tenía por su forma y manera de vivir, que era una vida, ¿cómo lo llama la Biblia? Piadosa. Es que el Señor, hasta aún el Señor nos dice a través de Pablo cuando le habla a Timoteo, note lo que le dice ahí en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, óigame bien, la única forma de alcanzar un nivel de santidad en nuestra vida es a través de esta frase, ten cuidado de ti mismo. Mis hermanos, nadie más es responsable de nosotros. Cuando podríamos decir, los que estamos en pareja, los que estamos en matrimonio aquí, podríamos decir nosotros de que mi esposa Cindy cuida de mí, cuida mi espalda, cuida mi corazón, cuida mis acciones. Cuando ella empieza a ver o si me empezaría a ver de que hay ciertas actitudes o hay ciertas acciones o ando afuera cuando no debería de salir, ella va a empezar a preguntarse qué es lo que está pasando y empezar a cuidarme, a proteger mi vida de la misma forma que yo tendría que hacer con ella. Ese es el matrimonio. Pero al fin y al cabo, mi esposa no me va a estar sosteniendo de la mano cuando yo me pare delante del gran juez y cuando el Señor me juzgue, yo le voy a decir, pero la culpa no es mía, es culpa de ella que no me cuidó. No. ¿Quién es responsable? Uno mismo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cada uno de nosotros tenemos que proponernos a ciertas cosas. Naturalmente, el que mucho abarca, poco aprieta. El que quiere morder demasiado, a veces se atraganta, ¿verdad? Y debemos de empezar a retarnos, empezar a conquistar áreas de nuestra vida una
a la vez. Tenemos que poner delante de nosotros una transformación, un cambio, para poder llegar a ser lo que el Señor nos está llamando a hacer. La segunda cosa ahora, ahí en el versículo número 2, no te le dice, piadoso y qué, temeroso de Dios. Bien interesante, porque recuerde, este hombre era romano, gentil, era de el imperio romano, ciudadano, pero también era del imperio romano, era parte de la maquinaria vamos a decir, de la opresión de Israel. Pero él tenía ¿qué? Temor de Dios. Ahora, entienda algo. La palabra temor de Dios, déjeme traducírselo para que podamos fácilmente absorberlo y aplicarlo. El temor de Dios es simplemente el deseo de querer agradar a Dios. Yo le agrado cuando vivo una forma y una manera que a Él le agrada. Cuando camino en la forma, que ando donde debería de andar, donde le agrada a Él, cuando hablo de la manera que le agrada a Él, es como pudiéramos decir el barómetro, el termómetro en mi vida, donde todas las decisiones de mi vida yo me pregunto, ¿le agradaría a Dios esto? Desde lo más fuerte hasta lo más pequeño. Desde el concepto de la hora de levantarse, qué comer, qué vestir, con las cosas difíciles de la vida, cuando hay que tomar decisiones fuertes, tenemos que preguntarnos, ¿esto le agradaría a Dios? Porque ese es el temor de Dios. Ahora, entienda algo. Usted no puede alcanzar un temor de Dios si usted no ha alcanzado una relación fundamental con Dios. La palabra temor, si usted la busca en el diccionario de la lengua española, la palabra temor está dividido en dos facetas de dos definiciones totalmente diferentes. La palabra temor, la primera es la normal, miedo, pavor. Es ese temor de espanto, que algo que nos atemoriza, la fobia. Pero la segunda definición dice temor religioso, lo llama. Y da varias definiciones. Por ejemplo, usa la palabra reverencia, respeto, honor. Y lo comparo mucho a la relación de paternidad. Yo miro a muchos padres equivocadamente queriendo tener una relación con su hijo, especialmente entre los americanos, ¿verdad? Eso se oye mucho, donde usan la palabra buddy. Si usted entiende, ¿verdad? Con su Spanglish, usted entiende ese contexto, ¿verdad? Que es amigo. Y hay muchos padres que quieren ser amigos de sus hijos, hermanos. Dios no me llamó a ser amigo de mi hijo, Dios me llamó a ser papá de mi hijo. Mi hijo puede tener amigos en la calle, necesita solo un padre. Y para tener una relación conmigo, primero tiene que haber ¿qué? Respeto, reverencia, honor. Son las bases de la relación de la paternidad. ¿Está entendiendo? ¿Quiere usted una relación con Dios? ¿Cómo tengo que comenzar una relación con Él? Respeto, reverencia, honor. Ahora, si este hombre ya tenía el temor de Dios, ¿qué significa? Que ya había caminado una relación con Él a diario, donde él respetaba, reverenciaba y honraba a Dios en todo lo que él hacía. Había dentro de él ese barómetro, ese termómetro de querer agradar a Dios en su vida y con todo lo que él hacía, que pensaba, que hablaba en su diario vivir. Veamos la tercera cosa. Note aquí que usa la palabra generoso. La generosidad
Ese realmente es una situación un poquito problemática, porque muchas veces a nivel de finanzas relacionamos el cristianismo con cierto nivel de finanzas. El grave problema es esto, que cuando en mi corazón hay tacañería o cuando en mi corazón hay amor al dinero, yo le voy a encontrar un pero a todo. Yo le voy a encontrar, como dice el dicho, ¿verdad? En nuestro contexto, siempre le voy a encontrar pelo a la sopa. Para nosotros siempre vamos a encontrar una molestia cuando hay un problema dentro de nuestro corazón. Pero cuando hemos sido transformados, una de las primeras formas de ver la transformación de nuestro corazón es la generosidad. Dejamos de ser tacaños porque nuestro enfoque de la prioridad cambia. Ya no tenemos esa prioridad que es el amor al dinero, que es las ganancias o que son las posesiones. Hemos sido transformados. Dios le echó aceite al codo, ¿verdad? Ahora, algo que noté aquí, muy interesante. Note aquí lo que dice. Dice de que era generoso. ¿Con quién? Con los judíos, con los necesitados judíos. Lo que es interesante aquí es de que este conquistador está cuidando a los conquistados. Entre el concepto de la conquista, vamos a notar en cualquier nivel de conquista, de que usualmente el conquistador se posesiona del conquistado y usa y manipula y vamos a decir, le saca todo el jugo al conquistado. Todo lo que le puede sacar se lo saca, ¿sí o no? Si usted ha conocido la historia latinoamericana, sabe que desde el norte de México hasta el sur del cono, ese fue el problema de la conquista española. Lo que ellos estaban interesados era en qué. No estaban interesados en el pueblo, estaban interesados en el oro, las riquezas. Pero vea usted este hombre, un conquistador. ¿Qué hace él? Tiene un deseo de qué? Ayudar al necesitado, especialmente del conquistado. Interesante. Del menesteroso, del que no puede defenderse a sí mismo. La Biblia nos dice de que el justo da y no retiene la mano. Déjeme decírselo en un contexto del 2022. El justo da, no con medida. No busca el dar las cosas con medida. Porque entonces no es generosidad, hermanos. Ahora sigamos a la cuarta cosa que me parece interesante. En el versículo 2 dice: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba limosnas al pueblo judío. Ahora note aquí, y oraba a Dios continuamente. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que él pasaba 24 horas al día arrodillado orando. Es que, hermanos, la Biblia nos dice a nosotros: orad sin cesar. ¿Qué nos está tratando de enseñar la palabra? Dos cosas. Primero, que cuando haya situaciones en nuestra vida, al que debemos de correr primero es ¿a quién? A Dios. En las cosas más insignificantes de la vida debemos de primero correr a Él. Y segundo, es una actitud de constantemente, eso me gustó, una relación, una comunicación con Él constante. Yo no sé si ustedes de este tipo de personas que habla consigo mismo, ¿verdad? Porque yo me he encontrado con algunas personas que hablan consigo mismo y les pregunto: ¿me estás hablando a mí o te estás hablando a ti mismo? Me dice: es que estoy buscando consejo de la persona más importante y la más sabia, a mí mismo. Un verdadero
creyente, un discípulo, habla, pero no está hablando consigo mismo, está hablando ¿con quién? Con Dios. Como si estuviera manteniendo una comunicación. Y no estoy hablando de que se mira todo el tiempo hablando como si estuviera hablando consigo mismo, sino en los momentos críticos en su vida, como en tiempos de alegría, como en tiempos de necesidad, habla ¿con quién? Con Dios. Ahora el versículo 30 nos dice algo bien interesante. Dice de que él también ayunaba, acompañaba la oración con el ayuno. Y creo que lo hemos mencionado aquí desde este púlpito, que el ayuno no es simplemente dejar de comer, sino es parte del proceso de la disciplina, porque, óigame, el éxito de nuestra madurez, no solamente a nivel personal como personas, sino a nivel espiritual, es lo que llamamos nosotros la disciplina. Digamos, usted podría decir, bueno, todos hemos visto a un niño de 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses. El niño, cuando tiene ganas de ir al baño, tenga pañales o no tenga pañales, lo hace. Porque es ¿qué? Indisciplinado. Pero uno diría, ya a los 2, 3 años de edad, ya el niño empieza a discernir cuándo tiene necesidad. Y ya empieza a pedir, ya puede ir por sí mismo, ya empieza a tener cierto control sobre sus propias acciones y su propia vida. Eso se llama disciplina. En la vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos que aprender también a tener disciplina sobre las cosas de nuestra vida. El sueño no nos gobierna. La televisión no nos gobierna. La comida no nos gobierna. Ni el café nos gobierna. Porque algunos de ustedes dicen, es que yo no me despierto sino hasta después de la 5ª taza. Nosotros tenemos que aprender de que Dios nos ha dado lo que se llama el espíritu de dominio propio. Ese es control. Y la única forma de poder aprender a tener este tipo de madurez es aprendiendo a tener control sobre las cosas de nuestra vida. Porque si usted no puede controlar su cuerpo en cierta manera, usted todavía no ha alcanzado madurez. Si entre el inglés se dice que cuando alguien tiene hambre pero feroz, hasta ya empieza la ira, ¿verdad? Se vuelve airado. Hermanos, yo le pregunto, ¿eso te gobierna a ti? Si tú no tuviste 8 horas de sueño y pasas todo el día malhumorado, si no comiste el desayuno, ya eres inaguantable el resto del día. La única forma de alcanzar ese nivel de disciplina comienza con el tipo de lo que la palabra de Dios llama ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayuno de comida, hay ayuno de televisión, hay ayuno de café. Estamos tomando la licencia espiritual aquí. Una licencia espiritual. Si algo te gobierna, tienes que comenzar con el ayuno de esa cosa. Hay jovencitos que necesitan ayuno de Instagram y de Facebook para controlar y dominar las cosas que los dominan a ellos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que aprender ese nivel de dominio. Ahora, veamos una segunda cosa muy interesante. Aparte de la disciplina de este hombre, él tenía una plomada espiritual que me parece muy interesante. Una plomada espiritual. Él tenía un nivel espiritual diferente. Note usted lo primero que vemos aquí, el versículo 4. ¿Quién se le apareció a él? Dice que se le apareció un ángel.
Yo no sé si a usted, ¿qué le pasaría si un ángel se le aparece a usted hoy? Algunos de ustedes quedarían inconscientes porque se desmayarían. Otros se gobernarían o se dejarían gobernar por el temor, el asombro. Pero este hombre no solamente recibió la manifestación de un ángel, sino que interactuó en el proceso correcto, donde con el corazón él abrió su corazón a lo que Dios estaba queriendo hacer en su vida. Entendió, y recuerde, la palabra ángel significa mensajero. El ángel es un mensajero, trae un mensaje. Y literalmente cuando el ángel se aparece, el que está viendo la manifestación tiene que entender, Dios está queriendo hablar conmigo. Dios está queriendo darme a mí un mensaje. ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres conmigo, Señor? No lo dijo en una forma negativa, ¿verdad? Sino lo dijo en una forma positiva, casi en una forma, aquí estoy abierto, con el corazón abierto para que tú hables y yo voy a escuchar a lo que tú estás queriendo decirme. Y eso es muy importante porque muchos de nosotros, la razón del por qué Dios no se manifiesta en nuestras vidas es porque nuestro corazón está cerrado. Yo le voy a preguntar, tal vez usted me dice, aquí lo único que yo miro son cosas naturales, pero si Dios abriera nuestros ojos, nosotros podríamos ver un mundo espiritual que es paralelo, pudiéramos decir, al mundo natural, con reglas totalmente diferentes. Porque, digamos, nosotros este edificio, digamos que tenga, vamos a decir, 15 por 15 metros, 18 por 18 metros este edificio. A usted le sorprendería que yo le podría decir que entera y plenamente todo el mundo espiritual podría caber dentro de este edificio. Porque el espacio y la materia del mundo espiritual es muy diferente. Ahora, usted me podría decir, de veras, de veras. Ahora, le voy a preguntar, ¿de qué tamaño es usted? Bueno, algunos de ustedes son tamaño extra large, pero no me lo tomen a mal. Pero óigame bien, por promedio todos nosotros medimos, pudiéramos decir, el espacio que ocupamos. En el caso mío, yo casi soy 2 metros de ancho por medio metro 2 metros de alto por medio metro de ancho, tal vez por que un cuarto de metro de profundo. Ese es mi espacio, esa es mi materia. Pero le pregunto, ¿quién es más grande? ¿El mundo espiritual o Dios? Dios. Ahora, ¿puede Dios caber dentro de ti? Dice el Apocalipsis que Él toca. Entraré y posaré en Él y Él conmigo. Si el Dios que lo llena todo en todo puede estar enteramente dentro de ti, ¿cuánto más el mundo espiritual dentro de este lugar? La cosa es que nosotros empecemos a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento y empezar a ser más sensibles a lo que Dios está queriendo hacer. A veces no es la duda o tal vez la insensatez o a veces porque somos cabezadura, a veces Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer. Tal vez hay demasiado Tomases en nosotros. Pero este hombre percibió. Es que, hermanos, nosotros cuando vemos lo que Dios está queriendo hacer no es momento de razonar. No es el momento de razonar. Porque lo sobrenatural, hermanos, muchas veces va en contra del razonamiento. Cuando yo le dije, ¿puede todo el mundo espiritual
estar dentro de este lugar? Y la mayoría de ustedes dijeron, imposible. ¿Sabe por qué? Porque el mundo espiritual no está subyugado a la materia natural. Ni al universo. Tenemos que romper ciertos paradigmas en nuestra forma de pensar. Porque, hermanos, tenemos que entender, oiga bien, hay una diferencia entre el razonamiento y el comprobar. El razonamiento y comprobar. ¿Qué significa el comprobar? Miren, hermanos, la Biblia dice que debemos de comprobar todo si es de Dios. No significa que lo entendemos, pero debemos de ¿qué? Comprobarlo, que si es de Dios. Todo tiene que ser juzgado a la vista de la palabra. Eso es comprobar, pero no podemos necesariamente entenderlo. Porque si tuviera tiempo y este fuera un estudio, yo le podría pasar horas diciéndole a ustedes diferentes cosas que son inconcebibles. Bíblicamente hablando, son inconcebibles, no las podemos comprender, pero las podemos ¿qué? Comprobar. Saber que son de Dios. La segunda cosa, muy interesante, él estaba obediente a la voluntad de Dios. Él obedecía a la voluntad de Dios. Dios no le tuvo que hablar varias veces, sino cuando el ángel le dio la orden, dice, instantáneamente cuando el ángel partió, ¿él qué hizo? Llamó a sus dos criados, llamó al soldado, les explicó lo que había sucedido y los comisionó a que fueran instantáneamente. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle esto y le va a sorprender lo que le voy a decir. La obediencia es uno de los actos más espirituales que pueden existir. Porque a veces hay que obedecer sin entender. Pero muchos niños, ese es el problema con los niños. La mamá le dice, mi hijo, anda a lavar por favor los platos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el papá y la mamá le dicen, porque te digo. No lo tienes que entender, sino tienes que obedecer. La obediencia es uno de los actos más espirituales que pueden existir. La obediencia es un acto de fe. Porque cuando tú obedeces, estás actuando por fe. Cuando Jesucristo oye a Pedro que está en la barca, Jesucristo está caminando sobre la mar y Pedro el bocón le dice desde la barca, Señor, solo di la palabra. Y Jesucristo le dice desde en medio de la tormenta, ven. Pedro no se puso a razonar, es que el agua, me hundo en el agua usualmente. Recuerden, yo crecí en esta mar y aprendí a nadar en esta mar. Y Pedro entendía de que 150 libras se hunden más fácil, que el agua no tiene la capacidad de retener como el concreto. Pero ¿qué hizo Pedro? Su obediencia fue un acto de ¿qué? De fe. Y a veces Dios nos da una orden y nosotros empezamos a cuestionar y hasta casi le respondemos como algunas veces le hemos respondido al Señor. Señor, tengo todo el corazón dispuesto, pero voy a contar el costo para ver si voy a poder hacerlo. Voy a ver si tengo la capacidad de hacer lo que tú estás pidiendo que yo haga. Usualmente lo que Dios pide es porque Dios ya sabe que nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Tercero, Cornelio en fe esperaba la respuesta de Dios. Imagínense cuánto tiempo le tomó de Cesarea a Jope, caminando con el Dodge Patach. ¿Cuánto tiempo les habrá tomado?
3 días de ida, 3 días de venida. Esos 3 días para algunos de nosotros serían días de angustia, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Cornelio? ¿Qué fue lo que había en su corazón? De tal forma que instantáneamente cuando él mandó a su gente a Jope, instantáneamente él llamó a sus familiares y a sus vecinos y sus amigos y les dijo de que vinieran a esperar. Él dio su palabra sabiendo de que Pedro iba a venir. Él no preguntó, quién sabe si Pedro tiene un calendario abierto, ¿verdad? O está con la agenda llena. Él sabía de que el que le dio la orden, él haría el resto. Lo único que le quedaba a él era esperar. Y la palabra esperar tiene que ver esperanza, ¿verdad? Con esperanza y con fe. Esperar a que Dios trajera a Pedro. Él cumplió y ahora era el momento. El grave problema, muchas veces nosotros nos exasperamos. Y el exasperarnos nos lleva a la duda. Donde, hermanos, yo le voy a decir, yo conozco gente que tuvo cosas espectaculares en su vida, manifestaciones de Dios espectaculares, que después de un tiempo dudaron lo que vieron y dudaron lo que experimentaron. Dejaron de que la duda los conquistara. ¿Y sabe qué pasa con la duda? La duda nos lleva a actuar fuera del orden de Dios. O nos adelantamos o nos retrasamos a lo que Dios quiere hacer. Ahora quiero terminar con varias cosas más porque tengo muchísimas más, pero no nos queda el tiempo. A veces, hermanos, hay cosas que Dios va a hacer que va en contra de nuestra teología. El ángel se le apareció y hay personas que la teología o su doctrina los gobierna de tal forma que ellos empiezan a decirle a Dios, es que tú no puedes actuar de esta forma, tú no puedes hacer esto. ¿Quién dice que Dios no puede hacer eso? Es que Dios es el creador de todo, Él tiene el derecho de hacerlo. Hermanos, Él es Dios del tiempo. Él es Dios del espacio, Dios de la materia. Dios es el Dios de no solamente el universo, es el Dios de todo. Él no está sujeto a nada, pero Él, todo se sujeta a Él. ¿Y quién le puede decir a Dios, tú no puedes hacer esto, que va en contra de mi teología? Y hermanos, la Biblia nos dice que si nuestro corazón está abierto, vamos a poder ver cosas que ojo nunca ha visto. Nuestros oídos van a poder escuchar cosas que ningún oído ha escuchado. Y todo eso está preparado para aquellos que aman a Dios y que son amados por Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón y vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Lo que debemos de ver en la vida de Cornelio es de que su testimonio alcanzó a influir sobre su comunidad. La pregunta para usted hoy es, ¿qué influencia tiene usted sobre su comunidad? Y la palabra comunidad es familia, vecindario, trabajo. La gente que está a su alrededor, de una forma cotidiana, ¿qué influencia tiene usted sobre ellos? Porque lo que podemos ver en la vida de Cornelio no tenía que ver nada con su posición, tenía que ver con su forma y estilo de vida. Porque como centurión él pudo haberle dado la orden a todos a que vinieran a su casa. Pero recuerde, cuando el Espíritu hubiera descendido, solo hubiera descendido sobre Cornelio y no sobre nadie más, porque nadie estaba ahí por voluntad propia, sino por obligación, por temor.
Pero el hecho de que todos estaban ahí bajo la influencia de Cornelio, de la transformación de Cornelio, porque ellos vieron lo que Dios hizo en Cornelio y ahora ellos querían participar de lo que Cornelio tenía, Dios cayó sobre ellos, porque esa es una influencia en la vida de un hombre. Cuando Dios transforma nuestras vidas, nosotros podemos transformar a otros. Podemos transformar a otros. Ahora quiero terminar con esto. Como Cornelio, siempre tenemos que tener el corazón abierto para que no solamente Dios hable y se manifieste en una forma diferente, sino tenemos que entender, nosotros debemos de estar listos para la obra de Dios y no Dios estar listos para nuestros tiempos. Quiero que lo repita. A veces nosotros le pedimos a Dios: Señor, ya estoy listo para que tú hagas lo que quieres hacer en mí. Mi corazón está listo. Y no debe ser así. Yo tengo que buscar y ser sensible cuando Dios está queriendo obrar y capacitar y trabajar mi corazón para que cuando Dios esté obrando, mi corazón está listo. Recuerde, nosotros somos la cola y Dios es el perro. No es la cola la que menea al perro, es el perro el que menea la cola. Dios es el que nos mueve a nosotros, no nosotros a Dios. Nuestro corazón tiene que estar abierto, porque cuando nuestro corazón está cerrado, Dios va a querer obrar y va a pasar nuestro tiempo y no vimos lo que Dios quiso hacer. Imagínense, este hombre, vamos a decir, inconcebible, Dios lo usó para ver lo que nosotros vemos hoy. ¿Cuántos millones tras millones a través de los últimos 2000 años y en toda de los 8,000 millones de gente que vive sobre la faz de la tierra han oído y han recibido la obra del Espíritu Santo? Porque un hombre abrió el camino, un hombre abrió la brecha, un hombre con un corazón dispuesto, un hombre que rompió paradigmas y estructuras porque su corazón estaba abierto. La realidad, hermanos, nosotros no podemos saber cuándo Dios va a obrar, pero debemos de estar listos. Y lo que yo he aprendido es cuando tu corazón está listo, Dios siempre va a responder. Porque Dios, Él conoce los tiempos y las sazones. Y Dios va a obrar en una obra sobrenatural en tu vida cuando tu corazón esté listo. Tu llamado es: prepara tu corazón. En todo momento y en todo tiempo, el corazón debe estar preparado, porque verás la obra de Dios. Si solo pudieras creer, Jesucristo le dijo a María: verás la gloria de Dios. El corazón tiene que estar listo y Dios se va a mover en una forma sobrenatural alrededor de nuestras vidas. Padre, en este momento estamos delante de ti, Señor, porque tú eres grande, eres magnífico. Tu obra es verdadera, Señor. Siempre, 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 Señor, tú trabajas en nuestras vidas. Pero, Padre, queremos ser discípulos. Discípulos que tengan un corazón abierto, discípulos que tengan una mente abierta, discípulos que estén dispuestos a recibir tu presencia. Señor, transfórmanos. Haznos personas de influencia, haznos personas que transformen su mundo, Señor. Hoy te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.